Bienvenidos a La Intención Dirige, un podcast sobre el proceso artístico, con Felipe Ruete y Rafael Rebolledo. La cámara hace algo más que grabar. Actúa de microscopio, penetra, se mete en la gente y se ven sus pensamientos más privados y ocultos. He conseguido hacer eso con los actores. He revelado cosas que los propios actores ni siquiera sabían que estaban revelando. Esta es una frase de Elia Kazan y estamos en el capítulo 6 de La Intención Dirige junto a mi amigo Rafael Rebolledo. ¿Cómo andás, Rafa? Muy bien, y con mucho que decir de la cita. Pensé en varias películas que habla de lo que se ve más allá de una captura, una foto, un video. Claro, sí. Y bueno, viene uno de los maestros, ¿no? de la actuación ante cámara, que es Elia Kazan, que fue uno de los fundadores del Actor Studio, que bueno, revolucionó la forma en la que se actuaba ante cámara en la década del 50. Incluso tiene libros 100% de dirección. Es Kazan on Directing, ¿no? O Kazan on Kazan, ¿se llama? Sí, Kazan on Directing. Yo lo tengo en mi biblioteca. La verdad que es un libro que súper recomiendo. Está súper interesante porque realmente como cuenta muy en profundidad su trabajo como director y el trabajo con actores. La verdad que está buenísimo. Podríamos decir que, sí, que también fue de los primeros en buscar hacer un tipo de manual de dirección. puede ser. Él fue uno de los impulsores de la carrera de Marlon Brando. Hay películas muy, muy famosas como Un tranvía llamado Deseo o On the Waterfront, que destacaron por la naturalidad de la actuación, sobre todo de Marlon Brando. Y nada, yo creo que dejó una huella, ¿no? Que en el Actor Studio, que después dirigió Strasberg y formó a un montón de los actores más importantes de Hollywood. Buenísimo. En los capítulos pasados comentábamos que íbamos a platicar cuando por cuestiones de la vida estuviste un tiempo en una castinera, que nos da motivo pues para platicar de experiencias que hemos tenido, y por eso empezamos con esta cita de Elia Kazan. Claro, sí. Aquí te preguntaría, porque pues a propósito no lo hemos platicado antes, ¿Cuándo llegas a trabajar una castinera? ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cómo se dio ese proceso? Sí, yo cuando terminé de estudiar en el 2000, creo que entré en la castinera en el 2014, mientras ya había terminado de estudiar, pero todavía tenía que hacer la tesis, la memoria final de grado. Y en ese periodo busqué trabajo y tuve la suerte de que me tomaron en una castinera. Era una productora de castings que para publicidad y para cine. Y al principio más como administrativo, después ya atrás de la cámara, dirigiendo directamente los castings y muchas veces también editándolos. Fue una linda escuela, la verdad. La edición, porque era más como un tema de fábrica más de chorizo, ¿viste? De cortar las puntas y demás. Sí, pero también me dio como... Yo creo que obtuve buenos aprendizajes de ahí. Y bueno, habré estado unos 3 años en la castinera, más o menos. Fue un buen tiempo, entonces. Sí, estuve bastante. No fueron 3 años de corrido, porque en el medio yo me recibí en el 2015,
todo el 2014 estuve trabajando en la Castinera. En el 2015 me fui a mitad de año a trabajar a España en una película. Y bueno, después cuando volví, en el 2016, retomé el trabajo en la Castinera por un año y medio más, por ahí. Sí, más o menos que fueron como 3 años que estuve trabajando. Me dejaste pensando en el valor que tienen esos primeros trabajos, esas experiencias profesionales. En mi caso, saliendo de la universidad, entré a una televisora y ahí estuve un año y viví eso que decías de que de repente llegas como a ver qué pasa, y acabé también grabando y editando, y aunque lo que se hacía no es que fuera muy complejo, pero me dio un rigor de que diario grababa y editaba. Claro, exacto. Sí, sí, sí. En mi caso fue lo mismo. O sea, el tener que ya era un desafío, por ejemplo, normalmente te cuento un poco cómo era. Eh, teníamos alguna productora audiovisual que iba a hacer normalmente una publicidad, entonces nos mandaba como parte del guión de esa publicidad. Normalmente eran cosas sencillas y nosotros a partir de eso, la mayoría de las veces no era que, claro, no era que el cliente nos dijera qué era lo que teníamos que hacer, sino que mandaba el guión, nosotros veíamos más o menos cuáles eran las cosas importantes a destacar, ¿no? En qué se necesitaba de los actores. Y en base a eso también mandábamos, le solicitábamos este, solicitábamos, bueno, largábamos, ¿viste? Bueno, se necesita actor de entre 25 y 45 años, pero más que nada adentro de las agencias de modelos. O sea, le hacíamos una solicitud a las agencias. Digamos, para las personas que no han tenido acercamiento a lugares de castings, las marcas, lo que estás diciendo es que no les especificaban mucho. O sea, realmente ustedes tenían que hacer el trabajo. La mayoría de las veces, sí. Porque tampoco, la mayoría de las publicidades, digo, tampoco es que requieran ¿viste? Que tengan una complejidad demasiado grande en lo actoral. O sea, las líneas de lo que se dice normalmente son pocas, se basan más en las acciones. Entonces, y la verdad es que en la publicidad lo que más importa es que el actor se vea como esperan que se vea, que como el cliente quiera que se vea. Es una cosa bastante más superficial. Obviamente no puede ser de madera si tiene que decir una frase o si tiene que hacer no sé, algún tipo de cara, algún tipo de acción, ¿no? Pero yo creo que salvo, claro, para protagónicos más complejos, lo que más se fijaban era así que el aspecto les cuadrara con lo que ellos querían transmitir. Iba más por ahí. Te lo comento porque yo después de ese año que tuve en la televisora, luego igual me voy a trabajar una película varios meses y de ahí empecé a formar mi productora. Cuando me voy a Ciudad de México, por una amiga actriz, empecé a ir a castings porque igual quería saber cómo funcionaba ese mundo. O sea, claro, cómo era el tema de convocatorias, de callbacks. Te lo preguntaba porque a mí me tocó que había clasificaciones, no lo vi tanto en actores, sino más en modelos. Eso creo que es importante mencionarlo. ¿Cómo era eso? Voy a poner un ejemplo. Si era una marca premium de mujeres, buscaban lo que le llamaban, por ejemplo, top models. Ah, entiendo. Sí. Y digo, es bueno contextualizar, porque siento que si lo platicas así puede sonar muy mal, pero hay que entender que en el audiovisual se ve que es un producto lo que se está haciendo. No, por supuesto. Y literal, yo cuando hice mi primer casting al público, una castinera de la Ciudad de México,
le gustó el proyecto de película que traía, nos abrió el espacio y ahí él pues me platicó muchas cosas, como por ejemplo que podía llegar una marca y que le decía, queremos modelos triple A, lo que ellos le llamaban, así como no guapas lo que le sigue, ¿sabes? Así, Claro. o sea, y decía que podían pasar a veces semanas sin encontrar el perfil que pedía el cliente, que incluso traían gente de otros países. Claro, sí. O sea, Claro, son mercados muy diferentes el mexicano y el uruguayo, ¿no? La verdad es que acá somos como una aldea y la verdad es que casi siempre venía la misma gente a hacer las publicidades. Obviamente siempre había un margen de personas nuevas, pero eso que vos decís de esa como esa preselección o eso de, viste, de buscar el triple A, en realidad acá en Uruguay ahí se hace más a dedo en ese caso. Como que ya se sabe, o sea, los productores ya te normalmente ya entendí, o saben sea, quiénes son, ¿entendés? O sea, ya claro, están hay menos pensando en alguien. personas aparte. Exacto, hay mucho menos personas. Entonces, cuando necesitan un perfil así, normalmente son a dedo. O sea, quiero a fulana, mengana, sultana, o mengano, fulano, ¿no? Sí, No, entonces, es muy diferente, yo creo que la experiencia en ahí México que en Uruguay. ahí igual contextualizando, pues las marcas son globales, entonces filman en todos lados, literalmente en el Sí, mundo. sí. Es que la Y mayoría yo de las lo que publicidades eran para el exterior, las que trabajaba en la Sí, castinera. Sí, sí. y lo que vi es que, digamos, viendo desde México y todo Latinoamérica, se empiezan a hacer como hubs, por así decirlo. Depende lo que se vaya a filmar, se castea en Ciudad de México o en Colombia o Ah, en mirá, Brasil o en Argentina. Por tiene un sentido. tema sí, de distancias, de costos, porque cuando te asomas a ese mundo publicitario, pues hay, o sea, de entrada se siente mucho exceso. Después igual se va entendiendo porque son marcas globales, Claro. pero, pero pasa eso, de que de repente es que se va a filmar en tal playa en Colombia, ¿no? Entonces hay que ver qué se puede, o sea, qué crew y cast puede estar allá y si no viajan. Sí, 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 O sí, sea, sí, sí. es una cosa que digo, obviamente estamos hablando muchas veces de millones y millones Sí, sí. para sacar 30 segundos, un minuto. Em, y, em, y también siento que da pie para que platiquemos la diferencia de una publicidad a algo más narrativo. Por ejemplo, Sí, cine. sí, sí. Yo ahí, Sí, eran muy ¿te notorias, acuerdas ¿no? que O una sea, vez? la Sí, diferencias en la castinera de cuando casteábamos para cine o para publicidad era cosas completamente diferentes. Si era para cine o una serie, les dábamos una parte del guión para que la actúen y obviamente era mucho más importante la actuación, o sea, sí, en un porcentaje muy superior. Normalmente, cuando era para cine, rara vez venían los directores o el director, pero el asistente de dirección casi siempre estaba presente. Y en esos casos, yo dirigía menos, porque claro, o sea, me dedicaba más a filmar sí. que a dirigir. Pero muchas veces también pasaba que estaba solo en la sala dirigiendo a los actores. Eso pasaba en cualquiera de las dos cosas. Para mí, yo lo que más rescato de esa experiencia, para mí fue mortal, era la comunicación. ¿No? Porque de repente vos tenés que repetir
80 veces lo mismo, ¿no? O sea, estás haciendo un casting para, no sé, un hombre de 60 años con tales características que tiene que hacer tal y tal cosa, ¿no? Y eso, ese día lo tenés que repetir, si vinieron 60 personas, 60 veces. Y claro, lo que era, para mí era súper interesante era cómo iba perfeccionando la comunicación a medida que, ¿no? Los primeros 2 o 3 casi siempre me tomaba un poco más de tiempo para ver cómo podía comunicarles mejor a los actores o a los modelos qué era lo que se pretendía. Y siempre como que iba probando diferentes maneras de expresarme. Y bueno, hasta que me daba cuenta que ya lo había había llegado a algo satisfactorio que me entendían casi que a la primera, porque claro, muchas veces vos les decís que tienen que ser algo y si no te expresás bien, no conseguís que la persona te entienda y hace cualquier cosa, entonces lo tenés que volver a repetir, ¿no? Teniendo Sí, cuidado sí. con esos detalles. Y ese ejercicio para mí estaba buenísimo. Y obviamente llegaba a un punto en el que ya, obviamente, todas las personas son distintas y no todos entendían de la misma manera con las mismas palabras, pero lograba como afinar mucho el discurso para hacerme entender y conseguir que los actores hagan lo que se pretendía. Eso para mí como aprendizaje fue muy interesante en la castinera. Esa importancia de cómo nos damos a entender, que me parece un gran ejercicio, como dices, de hacer un casting tú. A mí me ha tocado también varias veces hacer el casting, como dices, yo y mi cámara. O sea, de que Claro. ahí lo sacas, hay pruebas, ahí das las indicaciones. Y pues te das cuenta de muchas cosas. Digo, una que parece una obviedad, que todos son distintos. Pero más importante lo que mencionas, cómo generamos que lo que dirigimos sí suceda. O sea, que el Claro. mensaje que lanzamos sí pase, porque, como dices, al principio lo normal es decir una cosa y que se haga otra. Y Sí, seguro. es el principio y de ahí dices, ah, claro, o sea, hay que ser certero y dar indicaciones, yo diría, muy precisas y, bueno, lo que he descubierto, lo más cortas posibles. Sí, sí, que sean lo más cortas posibles para eliminar también la ambigüedad o que se pueda interpretar de muchas formas. Lo menos ambiguas posibles serían lo mejor, yo creo. Y lo que dijiste, esa palabra interpretación, el actor o actriz ya está interpretando. O sea, ya le está dando vida a un papel, a un personaje que se construyó. Y si en un momento se platica de más, ya algo ahí se empieza a dispersar. O Sí, sea, siento que se vuelve, que cuando ya lo tienen, nada más es que estén ahí. es Voy a que, poner. sí. Sí. No, que Iba a lo que te poner. iba a decir. Ah, estamos con un poco de delay. Sí, sí, sí. Nada, Rafa, Te escucho, te escucho. lo que te iba a decir era que cuando eran castings para cine, en realidad lo que nosotros dirigíamos era bastante mínimo, porque claro, venían actores profesionales y los actores profesionales ya medio que ya saben lo que vienen a hacer. O sea, muchas veces, viste, me preguntaban ellos alguna indicación bueno, no sé, más de ambiente, ¿no? De hacia dónde llevarlo. A veces cuando no estaba el director presente o no había nadie, viste que nosotros también después éramos. Era lo que te decía, o sea, acá es chico, entonces nos conocemos bastante, o sea, nos preguntaban directamente a ver qué les parecía, qué nos parecía a nosotros que podían estar buscando ¿no? el cliente, o sea, los que iban a hacer la película. Pero era mucho menos lo que tenía que indicarle a los actores cuando era para cine.
Sí, ahí lo que iba a complementar es que, como dices, ellos ya hacen su construcción y hay un momento que como nosotros estamos viendo en la cámara lo que está sucediendo, por ejemplo, las indicaciones son, tienes unos ojos muy expresivos, no hay necesidad que los expreses más, ¿no? O Esa es una clásica, o sea, esa es clásica, bajarle el sí, tono a la actuación, esa era la más recurrente, que muchas veces también, no sé, de repente venían actores más del teatro, y en teatro cambia mucho el tipo de actuación que ante cámara, porque la cámara capta hasta lo más mínimo y en el teatro uno tiene que actuar para el de la última fila que está lejos, entonces sí. se tiende a bueno, es otro tipo de actuación, y claro, muchas veces había que bajarlos, ¿viste? Como más natural, menos es más, la típica frase, y ahí Sí, capaz sí, que sí. le hacíamos un par de tomas para que bajen la intensidad. Muchas veces venían como muy intensos, porque también eso yo creo que se lo daban a veces los nervios, y se transmitía. Entonces, viste, a veces también era un trabajo de bajarlos un poco, para nada, porque al final nuestro trabajo en realidad era hacerlos lucir a ellos lo mejor posible. Para mí el dirigir un casting era eso, era cómo yo logro que esta persona que está delante mío se vea de la mejor manera posible, para que lo elijan, o no, para tener por lo menos que sea elegible dentro de un abanico de opciones grandes. Y ahí, de lo que mencionas, cuando ya se conocen o trabajan, cuando hay esa confianza, por ejemplo, pasa mucho indicaciones de muévete 1 centímetro a la izquierda, ¿no? Y Claro. que al principio se les hace como, ¿qué les pasa? ¿No? Pero cuando ya después se ven, o sea, cuando ya entienden o sea, ese centímetro sí hace la diferencia. Sí, 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 sí. Digo, a mí esos momentos me suelen causar gracias, se me hacen divertidos, digo, cuando el asistente, el fotógrafo es de 1 centímetro a la izquierda, 1 mini centímetro a la izquierda, y el actor así, o sea, o actriz, hay un momento que como que dicen, ¿qué está pasando? Pero ya después cuando se ven, y cuando ven esa diferencia, porque a veces hay planos muy cerrados, o por tema de luz, ese centímetro hace toda la diferencia en la intención, en la sombra. Cuando ya hay esa confianza, o sea, yo he visto que ya lo toman súper bien, o sea, dicen, sí, o sea, si me dicen 1 centímetro, sé que ese centímetro está haciendo la diferencia para que yo me vea bien. Oh, Y ahí ya y cambia ahora todo. y qué placer cuando tocaba dirigir actores que sí tenían mucha experiencia delante de cámara y como que sentían la luz, sienten la luz en la piel directamente, o sea, como que llevan, viste, que te das cuenta que hay como una capa más ahí de conocimiento, que es justamente de eso, de los centímetros, de esas pequeñas cosas que se les piden, pero que muchas veces o el hacer más chiquito una mirada, un gesto, una cosa así, y que enseguida, me acuerdo, claro, que era súper satisfactorio para mí también, bueno, tener la posibilidad de dirigir así a actores muy renombrados de acá, y que con 2 o 3 indicaciones te captaban en el aire y lograbas realmente lo que querías. Eso para mí estaba buenísimo. Ahora que lo mencionas, por ejemplo, en la película de Luz, ya en la edición final, hubo una persona que editó diálogos. Y en un momento me dijo, oye, ese actor y esa actriz son buenísimos. Y le dije, ¿por qué? O sea, ¿qué viste? Y me dice, o sea, como él nada más estaba escuchando audios, escuchando, me decía, todas sus tomas estaban en el mismo tono, decía prácticamente lo mismo. Y dices, ok, ahí hay esa expertise. Y también me recordaste esos momentos, como dices, detrás de cámara, cuando ves a alguien que literal brilla enfrente de la cámara. O sea, que ya verlo de verdad es... La o presencia, sea, ¿no? igual suena... Sí, sí, hay algo que dices, esta persona
nació para estar frente a la cámara. Yo igual en una de mis primeras publicidades me tocó una actriz ya de 50 y tantos, casi 60, o sea, ya de largo recorrido. Y de verdad sí fui y le dije, oye, es que brillas en la cámara. Así, o sea, sí fui y se lo dije. Y lo que más me gustó fue que se ve que no le sorprendió en lo más mínimo. O sea, lo tomó bien mi comentario, como... Yo creo que se lo habían dicho... Sí, sí, pero lo recuerdo. O sea, recuerdo que... Porque era una publicidad que la cámara no se movía. O sea, siempre iban pasando los actores en el mismo set, por así decirlo. Y de verdad, cuando llegó ella, o sea, se pone enfrente de la cámara y yo sentí así el brillo. Sí. Y volviendo un poco a la frase esta de Kazan, a mí me interesó eso de que él decía he conseguido hacer eso con los actores, he revelado cosas que los propios actores ni siquiera sabían que estaban revelando, ¿no? Y te quería preguntar a vos, como director, ¿cómo crees que se consigue eso? Yo de entrada creo que sucede por la misma cámara. O sea, sí creo que algo tiene lo que se captura que va más allá de lo evidente. O sea, estoy recordando películas como, por ejemplo, esta de One Hour Photo. Igual la recuerdas, que sale Robin Williams. Es medio ¿Sabes que ahí como no me acuerdo? Es que es medio peli ahí, como que la desprecian, pero habla de este tema, que es un tipo que revela fotos. Entonces, de tanto revelar, siente que conoce a las personas más de lo que ellos se conocen a sí mismos. Ah, me suena la película. Sí. Sí, también pasa en esta de Walter Mitty, que igual es un tipo que revela fotos y también dice, es que esto me está revelando mucho más. O sea, suena extraño, ¿no? Porque dices, bueno, son imágenes, pero sí algo se capta de las personalidades de los actores, actrices. Yo por eso, del lado de los que estamos detrás de cámara, siento que siempre hay que, por eso, abordarlo desde un respeto y siempre buscar que se vean bien o mejor de lo que se pueden imaginar, porque sí expone mucho la cámara. Es que al final el trabajo, tu trabajo es que ellos se vean lo mejor posible, ¿no? O sea, como que todo en el estudio, o sea, se vean lo mejor posible en el sentido de que su actuación resalte, ¿no? O sea, sea la mejor que se pueda conseguir. Sí. Vos como... Y yo a lo que... Sí. Es que a lo que iba con tu pregunta es que muchas veces también hay que protegerlos. O sea, también con ciertos cortes, con ciertos movimientos, sabes que puedes tapar cosas que ellos no quieren que veas de su personalidad. Claro. Lo que te iba a preguntar, Rafa, la pregunta. Sí, era ¿cómo? Pues me interesa saberlo también. ¿Cómo te preparás con los actores antes de rodar una película? O sea, hiciste el casting, quedó fulano y mengano, ¿no? Y después, ¿cuál es el trabajo? ¿Qué es lo...? Bueno, quedaste, ¿no? Felicitaciones. ¿Y ahora Sí. qué haces? Mira, es algo que se va descubriendo. A mí me llamaba la atención varios directores y directoras que he visto entrevistas que hablaban que seleccionar el casting es la mitad del trabajo del director. Sí, lo he O sea, que escuchado. ya teniendo eso definido, vas muy de gane. Hay dos cosas importantes. Primero, pues se hace un casting normal, que puede ser presencial, virtual. Digo, si es presencial, evidentemente ahí se graban, platican. Si es virtual, pasa esto de que te mandan lo que le llaman tape. O sea, Claro. es como... Es Sí, que se parte graban del ellos. argot, ¿no? O sea, que básicamente es que ellos se graban y mandan su demo, video, ¿no? Ahí se van viendo los perfiles, pero viene una parte fundamental y que no se puede saltar de ninguna manera, ya que
dices, van a ser estos, estos y estos, los tienes que ver presencial y ponerlos juntos en cámara. Está O bien, sea, ahí te enteras literal si hay química. claro. Y es muy sorprendente, te digo, yo en la película pasada tuve dos de los castings principales. Cuando vamos a ese callback, había una persona que yo en mi cabeza decía, yo no sé para qué le hago el callback si ya sé que es ella. El callback, Y para los que no sepan, es como un segundo llamado que se hace con una preselección. Supongamos que en el casting, no sé, se presentaron 100 personas, bueno, capaz que hacemos un callback con 10 y capaz que después, si es necesario, se hace un callback con 3, ¿no? sí, Hasta quedar con la persona correcta. sí, es lo que le llamamos callback. Y haz de cuenta que en ese callback, cuando ya se ponen en personaje, no había nada de química. O sea, Claro. Qué pasa, importante yo creo que eso. lo viste muchísimo, o sea Sí, por que supuesto. algo, algo dices, ¿es ella o es él? Y ya que están juntos, digo, es como la vida misma. Son O las sea, relaciones lo puedes humanas. ver son las relaciones humanas, lo puedes ver desde lejos y decir estos quedan, los pones juntos y Y no no funciona. pega. Y sabes otra cosa que me hiciste también cuando hay mucha diferencia de nivel, que hay hay actores que hacen que los otros también se destaquen. Y me ha pasado de ver otros que ellos son muy buenos, pero que dejan muy en evidencia que los otros no son tan buenos. Y queda desbalanceado. Sí, sí, está tocando algo importante que es el balance de cualquier cosa que hacemos, cualquier obra. O sea, si la intención fuera, por ejemplo, que todo gira en torno a un personaje, podría tener sentido que se coma el Sí. entorno. Como Pero que si gravite, no, ¿no? Como que sea una sí, fuerza así de... sí, 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 o sea, puede pasar, te digo, otra vez haciendo el comercial, la intención dirige. Sí. Depende qué estamos haciendo, es como se toman las decisiones. Pero digo, terminando el punto, te digo, hubo una actriz que yo decía, es ella, ya ahí resultó que no hubo química, y había otra persona del cast que yo decía, es que no la veo en ningún personaje. Y ya que estábamos ahí, se casteó para dos distintos y resultó que en uno pegó también. Mira, O sea, mira pero qué bien. se siente desde la cámara. Ahí hay de una película mexicana que también tuvo mucho éxito taquillero. Uno de los actores principales en una entrevista cuenta que a él ya lo habían casteado para otro personaje. Y que él fue, o sea, ya estando seleccionado en la película, él fue con el director y le dijo, oye, es que yo puedo estar en el otro personaje, castéame en el otro. Y que el director le dijo, es que no te veo, ¿no? Dice, no, yo sé lo que te digo. Y dice que igual lo puso y fue la magia. Y es de los Mira. personajes más, ¿cómo decirlo?, como memorables de los últimos años. Entonces, hablando del proceso, o sea, pues sí, primero dices, va por aquí, pero es hasta que los ves en cámara y los ves juntos a los que van a interactuar, si eso va para adelante. Sabes que es muy común eso que me dijiste de que un actor vaya al casting de un personaje y después termine estando en otro personaje. Y eso me hiciste acordar a a un director alemán, que no recuerdo su nombre, acá no era muy conocido, pero que vino a hacer una película a Montevideo y el casting. El casting lo hizo en la empresa que yo trabajaba y lo filmé yo. Y bueno, fue una linda experiencia porque el tipo era un crack, y muy bonachón, viste, te das cuenta que era muy buena gente. Y él teníamos momentos, ¿no?, en los que nos quedábamos hablando entre casting y casting, y él yo lo que notaba era que le pregunté, ¿no?, a ver, porque como que no los dirigía demasiado, sino que estaba más interesado en hablar con ellos, con los actores, y ver qué onda.
¿viste? A ver si tenían química con él mismo. Pues en un momento le pregunté, y él me dijo, no, es que nosotros les confiamos el casting de actores a ustedes, ¿no? Ustedes nos trajeron a los mejores actores que hay acá en la vuelta, porque además se pagaba muy bien y era súper atractivo, Sí. o sea, realmente estaban los mejores actores de acá. Dice, yo ya sé que van a actuar bien, lo que me interesa es que se pueda trabajar bien con ellos, más que nada. Y el loco terminó eligiéndolos con los que se llevaban mejor, con los que le parecieron más simpáticos. Obviamente, ellos hicieron el casting, actuaron y vio sus cualidades. Pero él, me acuerdo que lo que más le importaba era eso, y yo creo que el tipo era un generador de ambiente y generador de clima en el set. Y me imagino que en base a la experiencia habrá llegado a esa conclusión de que lo que necesitaba era, era el tipo de gente con el que quería trabajar. No sé, Sí, porque se genera una relación. Yo claro, recuerdo cuando me platicaste esas anécdotas, pues en una película, si todo va avanzando, vas a estar meses conviviendo. Entonces el tema de esa confianza, y hay que decirlo, en el libro lo mencionamos, que también te das cuenta que pasa en el crew, de decir, oye, tengo que tener cierta química y confianza con las personas que voy a trabajar, porque vamos a estar mucho tiempo juntos, a veces en momentos relajados, a veces no tanto, y es bueno tener o sea, ese entendimiento profesional, y si es humano, pues todavía mejor, ¿no? claro. O Sí, 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 sea, sí. yo pienso que, como te comentaba ese director, es como, pues yo sé que todos son buenos. Quiero ver cómo me llevo con ellos y si vamos a llegar a algo. Claro. Porque cuando hay desde el inicio como, es que ni siquiera lo diría como riñas, pero hay como una cosa ahí que no termina de pegar, no va a funcionar a largo plazo. Claro. Sí, sí, sí. Y son procesos que lo que se busca es completarlos. Sí. Yo, bueno, no, a ver, mi filmografía es muy corta, ¿no? Mm. Pero la experiencia que tuve grabando, o sea, dirigiendo, por ejemplo, el corto que hice, La Petite Mort, yo me di cuenta que durante o sea, casi todo lo que teníamos que hablar con los actores lo hablamos antes, y después en el momento de la filmación fue bastante poco, porque ya yo era un equipo corto, digamos, y nos conocíamos bien, y como que ya había quedado claro qué era lo que queríamos transmitir. No sé, y era, no sé, era mínimo yo lo que siento que tenía que Claro, decirles a los actores. Ya claro, estaba todo dado. porque antes ya se platicó, ya se planteó. Digo, me hiciste la pregunta y digo, salieron varios temas, está bien. Pero sí, o sea, ya pasemos a que ya tenemos a las personas, ya decimos vamos a trabajar así. De ahí viene un tema de platicar. De eso va. Y todo es antes de grabar. O sea, ¿de qué va esto? ¿Por qué se escribió esto de esta manera? ¿Cuál es la intención? Ahí dirigiendo hay que estar preparado para que te pregunten de todo, a veces cosas muy personales. Y mientras más franco se sea, es mejor. Eso siempre. O sea, porque otra vez estamos buscando crear desde algo transparente, sin una impostura. Y si hay esa confianza con las personas de decirles, mire, o mira, yo escribí esto porque lo veo así, o porque viví esto, o porque quiero reflejar tal, de verdad el cast lo toma muy bien.
Lo Claro. toma muy bien cuando entiende por qué se está contando. Y muy importante, ahora lo estoy recordando, yo siento que también la confianza viene de que actores y actrices sepan en qué película están. Y también se los he escuchado en entrevistas, porque dentro, para trabajar, le tienes que poner nombre a las cosas. A lo que voy es decir, a ver, ¿estoy en una película comercial? ¿O estoy en una película superficial? ¿O estoy en una película de arte? ¿Estoy en algo experimental? Y teniendo esa claridad de dónde están, ya se meten al personaje. Es lo que he Claro, visto. claro. Sí, en base a eso es como actúan. Vamos a poner Entiendo. Van acotando el, el rango, digamos, o sea, sí, acercándose. requieren eso. Y, ajá, y meterse en un carril, porque con eso ellos pueden sacar más, teniendo esas limitaciones que los van definiendo. Claro, Por ejemplo, la otra vez tuvimos una llamada de este guión que estoy sacando, que pues para platicarlo, digamos, a grandes rasgos es una comedia. Y tuvimos un día una plática como de 3 horas nosotros, de la diferencia de escribir un drama o escribir algo de comedia. claro, Y sí, sí, cómo sí. en la comedia puedes darte ciertas licencias que en el drama no. Sí, De exploración, de que quizá algo no cierra, pero no importa porque si da risa o gusta, pues de eso va la película. A eso voy con lo de los actores. O sea, que ellos sepan que lo que proyecten funciona para la historia, para ahí esta va. historia. Sí, 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 Ujú. sí. Claro que al final es lo más importante, ¿no? Que lo que hagan impulse la narrativa, ¿no? Y que no vaya para atrás, o Sí, sea, que todo vaya en el mismo sentido, bueno, es parte del trabajo del director, ¿no? Justamente decir, bueno, vamos para ahí, vamos todos para ahí, pero que ahí esté bien definido para que todos estemos dentro del mismo barco con la misma idea en la cabeza. y también muy importante, porque lo he visto muchas veces en la edición, si tienes un personaje y está el actor o actriz, y ellos en ese momento tienen un involucramiento más allá, personal, no conviene. Y ahorita voy a explicarme. A ver, Imagina que hay un personaje que tiene el tema de que cree que su pareja lo está engañando. sí, Bueno, si la actriz trae un trauma reciente con eso o tal, se le empiezan a mezclar el personaje y su vida. entiendo. O sea, y te lo juro, pasa en la filmación, pero editando se vuelve muy notorio cómo en un momento empiezan a deambular entre personaje y personal. Y no funciona. No funciona y sé que me estoy metiendo en algo más complejo, pero si desde antes lo puedes notar, o sea, porque una cosa es entender, o sea, arropar lo que se está contando, y otra es que todavía les pegue personalmente, porque, digo, te podría poner ejemplos de proyectos que he hecho, que tú ves hasta cómo les cambia de repente la tonalidad de la voz o ciertos gestos, y Claro. como espectador sí se siente. O decir que pierden un poco el control emocional. Sí, 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 sí. Ahí mi recomendación es que el personaje que estén haciendo sea muy opuesto a su personalidad en la vida, o sea algo que lo vean desde una distancia. Me gustaría en un futuro invitar al podcast a actores y que nos den un poco de Sí, su punto de vista y cómo lo viven ellos directamente. Que, sí, claro, o sea, nosotros dos no somos actores, ninguno de los dos. claro. Y claro, o sea, nuestra forma de pensar va más hacia la del Mira, director que la del actor, ¿no? sí, sí, y de eso se trata, de tener estas charlas.
ejemplo, porque te digo, pasa mucho en el cine, de que, y lo dicen en todos los países, de que el típico actor que siempre lo ponen de mafioso, en la vida es un pan, ¿sabes? Que no tiene nada que ver, decís. A eso, Salvo a eso, en Los a eso, Sopranos. En Los Sopranos no pasó. sí, sí, sí. Que habían actores que Sí, sí, eran... sí. Pero sí, entiendo lo que Sí. decís. No, pero a eso voy. O sea, y puedo poner ejemplos, digo, de proyectos que he tenido, de repente, así un tipo que, no sé, en ese momento su vida es un desastre y se la pasa tomando, lo pones así de maestro serio y le sale en un instante. Porque en un instante entra en personaje. ¿Me explico? Voy a poner así otro ejemplo. Imagínate que te digo, Felipe, oye, vente porque tengo un personaje chiquito, hazlo tú. Y me dices, sí, sí le entro, porque eres mi amigo. ¿De qué quieres que haga? Ah, le vas a hacer de escritor. O Claro. sea, tu cabeza diría, ¿qué escritor? O sea, ¿escritor Felipe o escritor alguien que me cae bien? O sea, ya me entendiste que tu cabeza Sí, empezaría en un... Que si te sí, digo, sí. oye, Felipe, vas de abogado. No tendría la misma... Sí, entiendo. No, Las mismas dudas. dirías, de abogado, ok, ¿cuál conozco? O sea, ¿qué he visto? Y te digo, se vuelve más directo y lo que he visto funciona mucho mejor para los dos lados. Mira, interesante, interesante. Están saliendo Es- buenos temas, ¿eh? Que no tenía idea que iban a salir hoy, pero están saliendo buenas. A mí una eh, cosa que me interesa, que lo hablamos en el libro, y bueno, porque vos tuviste esta experiencia en Luz, que en el cast tuviste actores que venían de diferentes escuelas, ¿no? O sea, había uno, me acuerdo que me has dicho que era de, bueno, de la danza, otro que era de la televisión, otros que creo que más del teatro, ¿no? Tuvieron un elenco variadito y que eso implica formas diferentes de trabajar, ¿no? O sea, contame un poco de eso. sí, esa experiencia me gustó mucho. Empezó a propósito, pero acabó siendo todavía más de lo que me imaginaba. O sea, sí buscaba un cast diverso, pero nunca me imaginé lo diverso que iba a terminar siendo ya trabajando, porque como dices, es cómo cada quien aborda sus personajes. Y digo, bueno, en el cast hay, digo, en los principales son casi 10 personajes. Entonces, digo, sin especificar, digamos, había alguien que venía más del teatro, alguien de la televisión, alguien de la danza, alguien de escuela europea, Ahí y va. todos tienen distintas formas de abordar su trabajo. Está buenísimo En eso. lo sí, en lo personal, aparte del enorme aprendizaje, pues cómo lo que a una persona le funciona, a otra persona le puede funcionar exactamente lo contrario. Eso De- es muy Decís notorio. a la hora de dirigir cómo enfrentarte a las necesidades del actor, ¿no? Que no son Sí, siempre las mismas. O sea, sí, porque, por ejemplo, puede haber un actor o actriz que quiere hacerte 50 preguntas y aún así te sigue haciendo preguntas. Y hay quien solo quiere dos, tres palabras. normalmente los que son de televisión, que en la televisión se filma muy rápido, ¿no? Y con muy poco tiempo de preparación. Entonces, normalmente la virtud que tienen los actores de televisión es que enseguida ya se meten en personaje y te dan algo, ¿no? O sea, tienen Sí, virtudes y defectos. A ver, lo que es una virtud también puede ser un defecto de que capaz que hay veces que pueden automatizar directamente ¿no? Y hay que volverlos a traer para decirle, no, es de esta forma, ¿no? sí. Y a eso voy con que todos son igual de valiosos los procesos. Es solo Sí, lo que le sirve a la persona. Porque, digo, a mí me sorprendía estas escuelas como, bueno, que yo le llamo escuela más europea, como esta más técnica, o sea, como más de precisión, de querer saber en todo momento qué gesto hago y tal. Pero te tú, preguntaban hasta lo más o sea, desde mínimo ahí. la... Sí, pero en cámara, cuando tú lo ves, se ve tan natural Mm, que dices, hay mucha técnica. claro. O sea, hay mucha técnica. También
hay otras personalidades que a mí también me llaman la atención, que de verdad son muy sensoriales. Son muy de que de que sienten todo, ¿sabes? Y lo transmiten. A veces es complejo esas personalidades, porque no sé que suena cliché, pero sí pasa de que están de malas antes de grabar. Ya sabes, o sea, de que están viendo con quién se pelean, etcétera. Claro. Pero llegan a la cámara y lo sacan. A mí O sea, me quedó también mucho de que vos me habías hablado de que había un actor, una actriz que venía del mundo de la danza y que se notaba mucho porque tenía muchísima presencia y que como que simplemente con el estar del cuerpo, o sea, la presencia ya impactaba un poco y llamaba la atención. Y claro, o sea, si es una persona que viene de la danza, justamente la danza es transmitir con el cuerpo, ¿no? Y la técnica, a la hora de filmar, justamente, hacía eso, ¿no? Como que tuviese una luz sobre bueno, ella, ¿no? y también ahí, que ya más adelante tendremos estas pláticas, ¿cuál es esa técnica? Porque a veces pareciera que solo estaba ahí, pero en cámara Parece magia. se estaba... Sí, 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 o sea, de verdad, o sea, en cámara sentías eso que dices, que se tragaba el entorno. Y era como, ¿qué está pasando? Yo no sé si es un tema de respiración, de grounding. Ahí, pues ya no, tendríamos que tener una Bueno, investigación y una charla con diferentes estaría bueno personalidades. invitar a alguien de la danza también. Sí, hablar de ese tema corporal. Y otra vez, porque lo podemos ver desde dirección, escritura, hoy estamos muy en actuación, ¿cómo llegas a ejecutar lo que quieres? Porque ese ejemplo que les digo de alguien que está de mala, se pelea con alguien, tal, pero llega a la cámara y lo saca. Y hay quien se la pasa jugando, se la pasa platicando con todo el mundo y también llega y lo saca. Hay quien le gusta estar más solo, o sea, son personalidades distintas. Sí, y que necesitan cosas distintas. Cuando estuve en España trabajando en la película en la que trabajé, yo como era parte del equipo de dirección, me tocaba mucho estar con actores. Y me acuerdo que había uno de ellos que necesitaba su tiempo para meterse en el personaje. este me acuerdo de una vez que, bueno, tenía que hacer era una escena en la que el tipo estaba, el personaje estaba borracho y hacía como un papelón no sé, lo había dejado la mujer, una cosa así, y él quería por lo menos tomar un par de cervezas antes. Sí, Y claro, o sea, y en realidad no se podía, porque vos no podés tener a un trabajador borracho, ¿no? O sea, es un trabajo, ¿no? sí, Estamos sí, actuando, sí, sí, pero sí, estamos haciendo una película, pero existen las leyes laborales sí, y demás, ¿no? O sea, si le llegaba a pasar algo, porque además era un trabajo, viste, muy físico. Y bueno, la cosa es que el actor me trajo unas latitas de cerveza medio de canuto, o sea, que no se podía enterar sí. mucho la gente y yo se las iba dando. Pero claro, eso era porque él necesitaba eso. Después habían otros, o que estaba, cuando tenía que hacer una escena que era muy demandante emocionalmente, se apartaba un rato para hacer, no sé, ejercicio de concentración y demás. Y había otro que también era buenísimo, ¿no? Eran dos actores muy buenos, pero que no requería de ese trabajo previo. Era como que prendía y apagaba un interruptor, ¿viste? Y entraba un personaje de Ah, una y salía un personaje de eso es, una. sí, eso es muy impresionante lo que dices. Cuando entran en Sí, un segundo. que les cambia la mirada, y de repente Sí, es sí, otra sí, sí. persona, ¿viste? Ya no estás más hablando con el actor, estás con el personaje. Eso es impactante poder verlo. Bueno, y hay otros que necesitan ese trabajito previo y después también, o sea, logran tremendas actuaciones. Pero bueno, es un Bueno, mundo gigante, ¿no?
te voy a... No sé si esta te la he platicado, de que en el primer corto que filmé, el de la universidad, había un personaje que, digamos, era, digamos, algo, una entidad. Era algo ahí que estaba ahí rondando. Y la hizo un señor que ya falleció. Se llamaba Manuel y él hacía performance también. Claro. Aparte de actuación. Y haz de cuenta que, pues, te digo, pues, éramos un grupo pequeño, tal, y su personaje tenía pintados los labios de morado y también las uñas y demás. Y recuerdo que, bueno, estábamos ahí de que poniendo la cámara y tal, y llega una chica bien preocupada y me dice, oye, Rafa, es que el actor se está tomando la pintura. Encantado. No, que decía que era para su personaje. ¿Ese fue tu primer corto o uno de tus primeros Sí, cortos? Porque yo creo que me sí, sí, acuerdo sí. de ese personaje que estaba. Me Sí, acuerdo del actor. Qué sí, gracioso. sí, sí, pero me acuerdo que llegó y me dice, Rafa, es que se está tomando la pintura. Y le dije, ¿pero por qué? Dice, no, dice que es parte del personaje. Y yo, bueno, yo esa indicación no la di. Que no se intoxique, por favor. Pero bueno, para que sepan que esas cosas pasan, también me recordaste que ahorita en Luz, en una escena que al final se cortó en la edición, fue de las... Solo se cortaron como 2 escenas de toda la película. Y en una de ellas, una de las actrices también lloraba intensamente. Era ahí un dramón. Y también lo sacó en un segundo. Ahí O va. sea, Se sí, pudo, o se sea, pudo meter en ese, sí, en ese estado emocional sí, rápidamente. porque era una escena que, digamos, complementaba otra escena. O sea, nos la sacamos un poco así de, oye, también hay que filmar esto porque va a servir para tal. Y fue como, sí, sí, o sea, entendió y sacó la actuación en nada. O sea, fue algo que no se había ni planeado. Y pues esa es la técnica actoral que otra vez, cuando ya la tienen, parece obvia. O sea, tú lo ves en cámara Pero y dices, claro, claro, está sí, llorando, pero claro, qué, está qué triste, difícil. está feliz y va de mucha técnica. Eh, te quería comentar de este tema de las personalidades. Bueno, dejarle la pregunta abierta de que cada quien cómo llega a un estado para crear, para compartir. O sea, podemos cerrar hablando de qué nos sirve a nosotros para escribir o para dirigir. A mí, lo hemos comentado, que a mí me sirve estar en el estado creativo, que eso para mí es estar en mi estudio, tener libros, tener tiempo. Y esos lapsos me da ese momento de en algún momento poder escribir, poder expresar algo. Pero para mí va de no forzarlo, sino más bien de estar ahí. Claro, entiendo. Sí, 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 sí. Bueno, lo hemos hablado, ¿no? El generarse el ambiente propicio para lo que querés contar o lo que querés expresar, siempre juega a favor, ¿no? Que todos los elementos alrededor vayan hacia ese lado. Hay veces que Sí, que te nutra el entorno. a veces me gusta ponerme música que vaya emocionalmente hacia el lado que quiero, ¿no? O sea, Ok, no sé si es una escena de acción, o sea, muy más dramática, capaz me pongo una música, viste, que acompañe o no sé. No lo hago siempre, pero lo he hecho. Y hay veces que necesito como ese empujón, viste, anímico de ponerme también emocionalmente en el estado. a Este, mí, ¿sabes qué me pasa? Que va de época actual, que pareciera que hay interrupciones del pensamiento todo el tiempo, entre la vida, notificaciones y tal. sí, Entonces, yo quitando eso, o sea, quitando
pues el celular estar apagado o en silencio. Clave. Y te digo, tener clave. estados largos de pensamiento, que como dices, puede ser escuchando música o viendo algún video o leyendo, pero dar ese chance de, pues de apertura, podría ser la palabra. Sí. O sea, de que suceda. Uh-huh. Sí. Así que, ¿qué te parece si vamos cerrando? Ya, parece que estuvo bien. Al final la frase de Kazan dio para bastante. Todo lo que dio, sí. Pues buen capítulo. Siento que hay varios insights y cosas a seguir explorando. Y ya está. Y bueno, queda Seguimos. pendiente para la próxima, bueno, no sé si la próxima, pero para un futuro hablar con un actor, ¿no? Y capaz que también con alguien de la danza. Pero bueno, eso lo dejamos lo dejamos para otro capítulo. Porque digo, ahí luego también platicaré que yo cuando me he metido a actuar, que ha sido muy poquito, ha sido también para ver qué se siente estar del otro lado y a veces parecen mundos completamente diferentes, pero son complementarios. Buenísimo, Rafa. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar y nos encontramos en la que viene. Adiós. Nos vemos. Adiós. Esto fue La Intención Dirige, un podcast sobre el proceso artístico. Encuentras nuestro libro en Amazon, La Intención Dirige, y puedes seguirnos en YouTube, Instagram y Spotify.